presidente Javier Milei se encamina a retomar el diálogo con los gobernadores y el presidente visita la primera provincia desde que asumió su mandato. Está esta noche en Corrientes. En medio de la tensión por el giro de fondos, ahora el gobierno nacional evaluó la posibilidad de quitar todos los subsidios al transporte, pero esta vez también en el área metropolitana, lo que llevaría a una suba de la tarifa de colectivos. El boleto podría quedar arriba de los 1.000 pesos. Luz, transporte, obras sociales y obra pública. El recorte de Milei no se detiene. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Javier Milei llegó a Corrientes en un viaje relámpago para festejar los 10 años de un club libertario. En plena escalada de tensión con los gobernadores por la caída de la ley de ómnibus, fue recibido por el mandatario local, el radical Gustavo Valdés. El presidente viajó acompañado por Karina Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien luego irá a la provincia de Salta. El gobierno confirmó la desregulación del sistema de obras sociales que administran los sindicatos. La medida apunta a que los trabajadores puedan elegir libremente entre los servicios de una obra social o una empresa de medicina privada, desde el momento en que inician una relación laboral y sin restricciones. Además, obligaría a las prepagas a aportar un 20% de las cuotas de sus socios al Fondo Solidario de Redistribución. ¿Se viene una hora de amparos judiciales? Fuerte cruce entre el gobierno y la expresidenta Cristina Kirchner, luego de conocerse que en enero la pobreza alcanzó al 57.4% de la población. Por un lado, el propio Javier Milei atribuyó el dato a la herencia del modelo de la casta, lo que provocó la respuesta de la ex vicepresidenta, quien sostuvo que se está jugando con la mesa de los argentinos, pero desde el gobierno le respondieron que es una figura en decadencia. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, figura, si las hay, relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Como hace un mes, una verdadera invasión de mosquitos afecta el área metropolitana de Buenos Aires. Y justamente se trata de los mosquitos de inundación, una especie que no es transmisora de dengue y que se reproduce en charcos de agua que dejan grandes precipitaciones. Los vecinos tratan de ahuyentarlos con repelentes que salen cada vez más caros. En la ciudad se realizan fumigaciones en parques y plazas para poder hacerles frente. En todo lado, salís de la puerta de tu casa y ahí en el jardín tienes cantidad de mosquitos. En la casa, en las ventanas, entran, no sé cómo, pero pegados hasta la heladera. Se jugó la fecha 6 y todavía continúa jugándose. ¿Qué particularidad tiene? Es la previa al Superclásico y al resto de los clásicos. Boca perdió con Lanús, por ende dejó pasar 3 puntos dorados. Y del otro lado está River, que también dejó pasar la oportunidad de quedarse con los 3, pero por lo menos se llevó uno. ¿Quién llega mejor al Superclásico? ¿Cuáles son los futbolistas con los que no podrá contar cada técnico y probables formaciones iniciales? Todo te lo contamos de acá a que termine el noticiero. El presidente Javier Milei en estos momentos está en la provincia de Corrientes. Aquí, en estas imágenes que vamos a ver ahora, vas a ver cómo el presidente Javier Milei se encontró con el gobernador local, el radical Gustavo Valdés, en lo que constituyó su primera visita a Corrientes desde que asumió la primera magistratura. Milei viajó para participar de un acto por el 10º aniversario de un club libertario. Y viajó junto a la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien además mañana martes tiene previsto reunirse con varios gobernadores en la provincia de Salta, y lo acompaña también el vocero presidencial Manuel Adorni. En vivo, en Corrientes, el presidente está hablando en la Fundación Club de la Libertad. Lo hace así.
Les puedo asegurar que si con ese énfasis se metieran en política, saben el problema que estarían los políticos y saben qué cerca estaríamos del anarcocapitalismo. Entonces, si ustedes en principio entienden que los impuestos son un robo, punto de base, y que jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren, porque además, aun cuando lo gastaran en lo que ustedes quieren, el solo costo de transacción ya es un problema, y además tampoco conocen sus preferencias, así que tampoco va a ocurrir. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, a mí me sirvió para dejar de manifiesto cómo el señor Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado. Con lo cual ahí hay un agravante adicional y que alguien debería explicarlo. Y que además esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar, por ejemplo, a los que adhieren a la idea de la libertad. Es decir, con lo cual esos artistas dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes. Ahora lo entienden todos. La instalación del debate público. Bueno, el presidente Javier Milei, que está participando de un nuevo aniversario, el 10º de la Fundación Club de la Libertad en la provincia de Corrientes, recalienta de alguna manera el mensaje en el medio de la discusión con los gobernadores en horas previas a lo que va a ser la visita del subministro del Interior, Guillermo Francos, a la provincia de Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz espera, al igual que Francos, profundizar el diálogo político. También el presidente hace política cuando ocupa este escenario y realiza estos cuestionamientos. Este dato, ¿no?, que ha dejado Javier Milei, además de las cuestiones que tienen que ver con los impuestos, con la forma de considerar a los artistas, ha sumado a esta discusión un elemento para tener en cuenta a muy pocos días de que inicien las clases. La escuela pública como un instrumento, al igual que los medios de comunicación, acaba de señalar, no como un hecho de formación o de información, sino como lo que él ha definido una forma de lavar la cabeza. Allí está entonces el presidente Javier Milei con sus ideas, respaldando las ideas libertarias en materia económica y, por supuesto, también política. Pero hay más. El Observatorio Social de la UCA difundió los datos de la pobreza que corresponden al mes de diciembre y también al mes de enero aquí en la Argentina. Y esta información no solamente genera dolor y una profunda consternación, sino que además despertó un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y la expresidenta Cristina Kirchner. Según el último informe, en enero de este año, el 57.4% de la población argentina es pobre, lo que significa que 27 millones de argentinos de todo el país viven en esta situación, la de la pobreza. Pero es más, hay 7 millones que son indigentes. Los datos se vieron impulsados, según señala el estudio, por el fuerte aumento de la inflación y del costo de la canasta básica y la canasta total. Es el porcentaje más alto desde un año muy crítico como fue el año 2002, cuando la pobreza había alcanzado al 54% de la población. Vamos a ver un gráfico que
que es este, en el cual vas a poder observar la evolución de las tasas de indigencia y también de pobreza según el porcentaje de la población. Se puede ver que cuando inició la serie en 2004, la pobreza alcanzaba casi el 55%, pero como a partir de 2005 se comienza a ver un descenso que alcanza el 25% en el año 2013. Atención, en 2018 la pobreza marca un 32% y allí comienza una tendencia a la suba que podemos ver se está manteniendo hasta hoy. Al conocerse esta cifra, que está en línea con el Observatorio de la Deuda de la UCA, el presidente dijo que la verdadera herencia está centrada en el modelo de la casta. Además, reacciones. El comentario de parte del presidente Javier Milei trajo una reacción inmediata, que fue la de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien respondió con una muy extensa publicación en sus redes sociales. En su perfil de X, Cristina Fernández de Kirchner dijo que Mauricio Macri no pudo seguir el gobierno, pero los condicionamientos estructurales de sus decisiones en materia de endeudamiento todavía persisten, y cita al juego de la OCA, aclarando que con el gobierno de Juntos por el Cambio, el país retrocedió cancilleros a mansalva hasta caer en el punto de partida. Pero hubo más, porque remata con la frase que podemos ver aquí resaltada en la pantalla. Al mirar el gráfico del observatorio, vemos que hoy ya estamos peor que en el año 2004 y remata. La verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos. También respondió el gobierno. Bueno, hubo una respuesta que esta vez quedó repartida entre distintos funcionarios del gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, citó el tuit de Cristina y la acusó de falsificar el INDEC, los datos que medía oportunamente, y también las estadísticas públicas. ¿Qué le dijo? Durante sus 2 mandatos ocurría esto, intervenir en las estadísticas. Deje gobernar, dijo Bullrich. El ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a los dichos de su compañera de gabinete y aclaró que jugar con la mesa de los argentinos es falsear estadísticas y hacer trampa con los números de la pobreza. Pero además la llamó a guardar silencio y pedir perdón. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ex senadora, 2 veces presidente de la Nación y una vez vicepresidente de la Nación, figura, si las hay, relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Aprovechamos también para sugerirle que cambie a alguno de sus asesores económicos, que ayer a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países. Bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos. El gobierno avanzará en las próximas horas con la desregulación de las obras sociales de los sindicatos. Lo hará reglamentando justamente su mega DNU, justamente el capítulo que hablaba de darle más libertad a la gente a la hora de elegir si quiere tener una obra social de un sindicato o una cobertura de salud privada, de una empresa de medicina privada. Esto es algo que hará el gobierno en las próximas horas y que abrirá un doble foco de conflicto, por un lado con la CGT, con los sindicatos, pero también con las empresas de medicina privada. ¿Cómo sería la reglamentación que hará el gobierno? La reglamentación apuntará a que puedan elegir las personas libremente entre obras sociales y prepagas. No deberán permanecer 1 año en la obra social de su actividad al ingresar a un empleo, es decir, tendrán libertad para elegir libremente si quieren tener una obra social de un sindicato o una empresa de medicina prepaga. Pero además incluye otros elementos, como que se podrá elegir una obra social o prepaga al comenzar un nuevo empleo libremente, y también una vez al año se podrá elegir en cualquier momento desde el inicio
de la relación laboral la cobertura de salud que quiera tener el asalariado. Esto, como te decía, va a generar seguramente un foco de conflicto con la CGT. Recordemos que la CGT, mediante amparos judiciales, ya le volteó el capítulo laboral de reforma laboral del DNU. Bueno, ahora podría también apelar esa estrategia, la estrategia judicial, para intentar detener este cambio, esta reglamentación, pero también genera un conflicto con las empresas de medicina prepaga. ¿Por qué? Porque el borrador que estuvo circulando de la reglamentación que impulsa el gobierno estipula que las empresas de medicina prepaga van a tener que destinar un 20% de las cuotas de sus afiliados al Fondo Solidario de Redistribución. Hasta el día de hoy destinaban 0% y pasarían a destinar el 20%, con lo cual las empresas de medicina prepaga también podrían presentar amparos judiciales entendiendo que se les está imponiendo un impuesto sin haberse votado una ley. Así que atenti con esto, no solo es un foco de conflicto en la CGT, sino también con Velocopit y con los otros empresarios del sector que tienen empresas de medicina prepaga. El precio de la salud, por supuesto, que preocupa y mucho, pero hoy, Leandro, además conocimos otros datos que tienen que ver con los precios mayoristas. ¿Qué tenemos ahí? Así es, el INDEC divulgó hoy la inflación mayorista de enero y es un dato que parece señalar que continúa la desaceleración de la inflación semana a semana, mes a mes. Es cierto, desde niveles muy altos. Recordemos que en diciembre la inflación mayorista fue del 54% y ahora bajó en enero 36 puntos porcentuales. ¿Cuánto fue la inflación mayorista de enero? Fue del 18%. Sigue siendo elevadísima. De hecho, la variación interanual, la comparación con enero del año pasado, es de 36,9%. Es decir, es una inflación mayorista muy por encima del índice de precios al consumidor y que dentro de la inflación mayorista, 316,9% es la variación interanual. Dentro del número que estamos viendo de enero, aumentaron mucho más los precios de productos nacionales que los precios de productos importados. ¿Y por qué se da esto? Porque el gobierno fijó un dólar oficial que va aumentando 2% por mes. Entonces eso hace que se fije un poco el precio de los productos importados. Este es un dato interesante porque marca justamente una desaceleración de la inflación. Hay que ver qué pasará el mes de febrero, el mes que estamos cursando. Ese no fue el único dato. El otro dato interesante fue vinculado a la plaza financiera y cambiaria, claro. El dólar. El dólar justamente lo que pasó es que parece haber encontrado un piso, ¿viste? Que te estábamos contando que venía cayendo jornada a jornada. Bueno, hoy rebotó, hoy subió un poquito. Por eso decimos que parece haber encontrado un piso. El dólar blue cerró en 1.110 pesos y los dos financieros subieron. En contado con liquidación subió 2,8% hoy y el dólar MEP subió 4,1%. Están todos por encima de 1.100 pesos, pero por debajo de 1.200 pesos. Hay que decir que hoy no hubo operación en Wall Street en Estados Unidos por un feriado, entonces eso influye en el precio del contado con liquidación. Tendríamos que ver para confirmar la tendencia qué pasa el día de mañana con eso. En los mercados también hubo mucho apoyo a un anuncio que hizo Caputo el viernes, que pasó bajo radar. ¿Cuál fue el anuncio? Que el Tesoro que comanda Caputo va a recomprar bonos en dólares al Banco Central. ¿Qué bono va a comprar? El AL35. Eso que generó que hoy ese bono subiera a 5% y los demás bonos en dólares argentinos también lo acompañaron. Es decir, el mercado parece creerle a Caputo de que va a lograr consolidar un equilibrio fiscal financiero y primario. Pese a los ruidos de la política, el mercado le cree al ministro de Economía. Ahí estamos, ¿no? Los precios suben, pero las ventas bajan. Según relevamientos privados, las ventas de los supermercados cayeron alrededor de un 10% durante el mes de enero en relación al mismo periodo, pero de 2023. Y en los almacenes de barrio, las personas eligen segundas o terceras marcas y además, lo que te venimos contando hace ya unos cuantos días, las compras son cada vez más pequeñas y están mucho más vinculadas con el consumo día a día. Ahí estamos entonces, con el momento en el cual hay que hacerse cargo de decidir qué compras, cuánto gastás y cómo lo pagás, ¿eh?
el efectivo, la posibilidad de tener tarjetas, de encontrar planes de cuotas, mucho más chicos, más reducidos todavía, pero no dejar la posibilidad de no comprar. Pasa que allí viene el problema cuando vos tenés que repartir con tu presupuesto familiar tus ingresos. Voy a sacar el almacén y me voy a quedar solo con carnicería y eso, porque ya tuve que tirar mucha mercadería. ¿Tuviste que tirar mercadería? Lácteo, por ejemplo, tengo una heladera llena, la tuve que tirar porque se me venció. Lo que es almacén, volví a abrir en febrero. No he comprado nada ni pienso comprar nada. Quiero terminar con esto remanente y no quiero salir. Pero... Y la carne la compran igual. Claro. Se compra mucho menos que hace 4 o 5 meses, obviamente. Hay carencia tremenda. La madre del presidente Javier Milei, Alicia Luján Lucich, de 73 años, fue internada en el sanatorio Otamendi, aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque tuvo un cuadro de presión alta y, afortunadamente, ya en las primeras horas de la tarde le dieron el alta médica. Durante todo momento estuvo acompañada por su hija Karina Milei, la actual secretaria general de la presidencia. El presidente, por su parte, participó de esto que te estamos contando, que es la actividad que estaba programada en agenda. No hubo modificación de actividades. Se encuentra allí en Corrientes en esta reunión del 10º aniversario del Club de la Libertad. Fíjate en esto que se está analizando en Salta. El ministro de Salud, Federico Mangione, anunció que están analizando comenzar a cobrar la atención médica en los hospitales públicos de esa provincia a todos los ciudadanos extranjeros y también a aquellos que provienen de otras provincias. ¿Qué dijo el ministro de Salud? Vamos a imponer un sistema de cobro para los pacientes extranjeros porque están usando nuestros insumos y no tenemos reciprocidad. Esto lo dijo el ministro salteño, quien incluso informó que desde Bolivia están cruzando hacia la Argentina para recibir gratuitamente la vacuna contra el dengue. Por estas horas también tenemos que informarte sobre un hecho trágico. Esto ocurrió en Playa del Carmen y tiene que ver con un accidente que involucró a un grupo de turistas argentinos que viajaban en una combi, en una camioneta, en el tramo de la ruta a Puerto Aventura, en Tulum, México. 5 personas murieron en este accidente en Playa del Carmen, en México, al chocar de frente contra una combi sobre la carretera federal 307, que es la que une Tulum con Puerto Aventuras. Este accidente se produjo cuando la camioneta de los argentinos perdió el control, se cruzó de carril e incluso impactó con la van de una empresa turística. Los fallecidos fueron identificados como Hernán Ezequiel Civela, Vanessa Paola Silvia Díaz, Jerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López, que vivían en el país caribeño. Yo sé que esto lo notaste porque te aseguro, lo notamos todos. Sí, hay mosquitos por todas partes. Son ellos, son los llamados mosquitos de invasión, que ahí están, lo invaden todo. Los vecinos tratan de ahuyentarlos con repelentes, que están cada vez más caros, y también con el accionar del gobierno porteño, que ha salido a fumigar distintos espacios, calles, parques públicos. Bueno, nosotros también fuimos a la calle porque queríamos escuchar qué cosas te preocupan. ¿Cómo estás vos? ¿Tenés suficientes elementos para poder cuidarte? Vamos a la nota. Y allá, más mosquitos. No, pero esa es terrible. No. Nos vamos a matar. Esta nube de mosquitos da cuenta de la invasión que se siente con fuerza en el AMBA. Para muchos es desesperante. Mucho repelente, hay mucho mosquito y bueno, tampoco es bueno quedarse encerrados en casa, así que dijimos vamos un ratito para poder sentarnos y tomar sol, pero es demasiado, es una invasión de mosquitos. ¿Cómo hace para protegerse? No, repelente no, así, cuidándolos así nomás. Matando a los que le vienen encima. Sí, ay, perdón. Con mucho off. Sí, lo único. Sí, lo único. Sí, yo apenas llegué, estaba esperando, él me estaba esperando, apenas llegué me mataron los mosquitos. Era como terrible, insoportable ya. Vi mucha cantidad en mi casa, en mi laburo, demasiados mosquitos. Ahora también acá hay un montón de mosquitos, pero no sé si pican más o menos. Me estaban diciendo mucho que pican arriba de la ropa incluso. Sí,
pican arriba de las ropas. Y sí, son más grandes, como que, no sé, son mucho más grandes. Los protagonistas de este aluvión son conocidos popularmente como mosquitos de inundación. Esta especie no es transmisora de dengue y tiene la particularidad de soportar temperaturas bajas. Eso sí, repelerlos es igual de costoso. Yo rescaté uno de mi casa que estaba ahí, que vence en unos meses, así que tengo que ver ahora cuando venza qué hacer. Pero sí, escuché también que están carísimos. La verdad que primeras marcas es imposible comprar, tenés que comprar una marca segunda, porque si no... Hemos comprado ahora porque no nos alcanza con uno, o sea, son casi 2.000 pesos que le estamos pagando. 1.800, 1.900, 2.800. Un presupuesto para cuidarse también. Claro, casi 3.000 y bueno, para cuidarse y los nenes, más los nenes que son chiquitos. ¿Viste? Nos pusimos ahora que bajamos del auto y ya... Casi Así que si mañana tiene que salir de vuelta, otro repelente. Otro más. También es un gasto, o sea, es un presupuesto, pero bueno, no queda otra. Según los especialistas, los mosquitos de inundación se reproducen en charcos de agua que se generan después de abundantes precipitaciones. Se estima que esta invasión puede extenderse durante 20 días. Todo dependerá de si llueve o no. En este contexto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está fumigando diferentes espacios públicos para hacerle frente a la gran cantidad de mosquitos. Las cuadrillas recorren parques y plazas de las 15 comunas. Parece no tener solución lo de Boca, no le encuentra la vuelta a Diego Martínez, busca por aquí, busca por allá, le trajeron los refuerzos que él pidió, o al menos los que él aprobó, pero la cuestión sigue estando muy por debajo de las expectativas, tanto de los hinchas como de los dirigentes y también del propio cuerpo técnico, que tuvo la difícil tarea de acomodar al equipo para que, bueno, Walter Bou abra la cuenta con el gol que veíamos recién a los 14 minutos para Lanús, 1-0 iba la cuestión. Después fue 2-0 con el tanto de Agustín Lotti y finalmente Blondel fue el encargado de descontar. Cavani se perdió el gol de esta manera, cabeció justamente para cualquier lado, menos para donde tenía que hacerlo. No está fino, está falto de confianza, es cierto, pero es un goleador de otra clase Cavani, por ende, una vez que recupere esta confianza, puede que le dé grandes sorpresas a Boca. Ahora, el pedido del hincha es, bueno, que lo haga pronto. ¿Cuándo será el día que Edinson Cavani recupere la confianza? Según el arquero de Lanús, puede que sea el próximo fin de semana. Con la carrera que tuvo, le dije que el domingo mojaba, se lo dije. Nada, no sé por ser hincha de Boca ni nada, sino porque veo todos los partidos y veo que cuando un jugador le va mal, veo a mis compañeros también en eso y creo que es una carrera que por ahí tenemos que disfrutar un poco más y se lo dije de corazón nomás porque aprecio el jugador, el profesional que es y nada más. Y el fin de semana que viene Boca va a jugar el clásico, el superclásico ante River Plate. Y es cierto que el equipo de Martín de Michelis no anda tampoco del todo bien, pero por lo menos rescató un punto de su encuentro ante Banfield. La ovación para Marcelo Barovero, uno de los últimos referentes que tuvo el arco de River antes de la llegada de Franco Armani, y el empate en 1 para darle marco a una tarde preciosa, llena de gente en el Monumental, con, bueno, mucho tiempo quizás sin demasiado atractivo, pero unos últimos 10 minutos fatales en Núñez, porque justamente a los 86 llegó el gol de Galván, que abría la cuenta y parecía sentenciar el partido. Pero Solari fue, empujó, buscó y a los 90, justo a los 90, logró empatar el partido. Por ende fue River Plate quien se quedó con un punto en su casa y el otro punto justamente se lo llevó Banfield al sur del Gran Buenos Aires. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando de este dato impactante. 57% de la población argentina vive en situación de pobreza. Y además, a recordar que el próximo miércoles habrá un paro de los trabajadores ferroviarios. Todo esto y más, como siempre, aquí en estas, que son las noticias a las 20:30. En línea
líneas generales esperamos todos que la historia nos permita aprender de situaciones que además fueron verdaderas catástrofes. Nos acordamos mucho de lo que pasó aquel 30 de diciembre en Cromañón, que ha dejado una enorme cantidad de personas muertas, heridas, con un profundo daño psicológico a partir de lo que fue la permisividad, entre otras cuestiones, para encender bengalas en aquel boliche. Y no aprendimos. Fíjense ustedes qué ha pasado durante estos últimos días, que otra vez, en medio de un recital, se vieron a personas que asistieron a un boliche con bengalas allí encendidas. Trabajando con este tema está nuestro compañero en el móvil, Cristian Doldán. Contanos, Cristian, buenas noches. Silvina, nos encontramos en Niceto Vega al 5500 en la puerta de este boliche en el que el pasado sábado se realizó un recital a cargo del artista de trap llamado El Doctor y en el que, como bien decías, lamentablemente parte del público prendió una bengala. La situación lógicamente despertó mucho temor entre los asistentes y despertó el repudio en las redes sociales después de que se hayan viralizado diferentes videos donde se ve cómo el humo empezaba a invadir a este local a partir de la bengala que se había prendido y muchas personas recordaban, como bien decías en la presentación, lo que sucedió en diciembre de 2004, ¿sí? Estamos hablando de la tragedia de Cromañón en la que se cobró la vida de 194 personas. La seguridad de este boliche puso en funcionamiento el protocolo antiincendios y minutos después evacuó el lugar, esto hay que decirlo, se canceló el show de manera inmediata y horas después en las redes sociales, tanto este artista conocido como El Doctor como también los dueños de este boliche emitieron un comunicado en el que pidieron perdón y también hicieron referencia al peligro al que estuvieron expuestos las diferentes personas que asistieron el pasado sábado. Lo que hay que decir a esta hora es que la justicia busca investigar qué es lo que pasó, de qué manera ingresaron las personas con estas bengalas a este boliche. La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 8, que está a cargo de Maximiliano Vence, ordenó una serie de medidas para determinar cómo se ingresó al local con estas bengalas. Por un lado, se ordenó hacer un rastrillaje para poder determinar en redes sociales todos los videos, fotos que den o documentación que den cuenta de cómo sucedió, de en qué momento se prendió, el momento posterior en que se prendió esta bengala y también a la Agencia Gubernamental de Control se le está pidiendo que haga un informe sobre las inspecciones que se realizaron en los últimos 6 meses en este local. Por último, también hay que señalar que se está pidiendo la cantidad de personas, saber fehacientemente cuántas personas ingresaron el sábado para saber si se respetó el aforo, cuántas personas tenían que ingresar a este boliche y se está pidiendo un listado de nombre y apellidos de las personas que tenían que estar a cargo del control, del cacheo, de los efectivos de seguridad que tenían que haber identificado a las personas que ingresaron con una bengala. Son las diferentes medidas que están llevando adelante ahora la justicia para determinar, ir a fondo con este episodio que afortunadamente no trajo ningún tipo de víctimas, ningún tipo de heridos, pero que podría haber terminado en tragedia. Claro que sí, Cristian, muchísimas gracias. Además, ha quedado establecido un protocolo a partir de lo que implicó aquella situación tan desgraciada de Cromañón. Y es curioso porque muchas veces te retiran una botellita de agua o una gaseosa, no podés entrar a un boliche con estos elementos y sin embargo sí se pudo entrar con una bengala. Ojalá que no se repita, es demasiado delicado. Hay más. Y justamente lo que viene tiene que ver con una medida de fuerza. En este caso, de los trabajadores de la fraternidad, son los maquinistas, los conductores de trenes que van a hacer un paro el próximo día miércoles. Pero empiezan a tener dentro de los gremios de los gremios ferroviarios, que son muchos, gestos solidarios. Esta noche está con nosotros Rubén Sobrero, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria, otro sindicato en el área que tiene que ver con el servicio en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La línea Sarmiento, Pollo, uno de las claves allí dentro de lo que tiene que ver con tu actividad sindical. No se pueden evitar los paros. ¿Por qué se llega a esta situación, siendo sobre todo que al transporte público, al ferroviario, lo usan los que están en estos momentos
muy afectados por la suba de precios, la suba de la inflación y una baja que se siente en los salarios. Bueno, son dos preguntas que me estás haciendo. Es un escenario que te describo. Sí, la primera es el tema interno nuestro sobre los salarios y lo otro sobre el tema del servicio hacia los usuarios. Y, a ver, con respecto a nuestros salarios, yo creo que el otro día Milei planteó un tema que cualquier abogado diría, bueno, confesión de parte, relevo de prueba. Dijo algo que es muy concreto. Dijo, la baja de salario que están sufriendo los trabajadores nos lleva a nosotros que, con esta baja histórica que tiene, no tengamos necesidad de hacer una reforma laboral. Te está diciendo que te ha bajado el salario, en nuestro caso del 50%, con todo aumenta todos los días, menos el salario. Nos están llevando a una pulverización del salario, donde yo creo que el objetivo del gobierno es tratar de aquellos que tienen dólares en su casa sean parte de los que pongan la plata en el banco para si en algún momento quieren dolarizar, que lo hagan con los ahorros de la Argentina. Llevar a una pulverización del salario con salarios muy bajos para que no tengan necesidad de hacer una reforma laboral porque ya está hecho de hecho. Con respecto a si, bueno, un día de paro perjudica al usuario, miren, hubo un aumento de un 250% en las tarifas. Y lo que conseguimos a cambio fue una rebaja de un 25% de la corrida de trenes en la parte eléctrica, 40% en los ramales de media distancia y media distancia larga como Mercedes o Lobo llegan a un 80%. La gente está viajando cada vez peor. No solamente estás viendo imágenes y hay una gran preocupación por la cantidad de gente que saltan los molinetes porque no los paga. Entonces, preocuparnos por un día cuando vos tenés todos los días un ataque hacia los usuarios y mucho más ahora con un recorte que hubo presupuestario para el servicio ferroviario y de los colectivos, todos los medios de transporte. Entonces, la verdad que acá nadie se salva solo. Pero hay una cuestión, Pollo, y es el hecho de que la gente va a intentar venir a trabajar de todas maneras porque pierde algún beneficio, un presentismo. Digo, viste, muy difícil que viaje un gerente o un director de una empresa en un tren acá, ¿no? Te digo. Entonces, me parece que es como que son más horas de tiempo, si viajan mal, viajan peor porque se ven desbordados muchas veces. Yo entiendo, por supuesto que tenemos muy claro aquí con Leandro, que además sigue el detalle fino de la economía, sabemos de qué estamos hablando, pero ¿sabes qué siento? Que se perjudica más al que sí o sí necesita trabajar. Vuelvo a reiterar, en primer lugar quiero aclarar, el paro fue convocado por la fraternidad, no por nosotros. Sí, lo sabemos. Nosotros lo que estamos exigiendo es que todos los gremios acompañen, ¿sí? Te digo porque yo no puedo decidir por otro gremio cuál es la metodología de... No, tenés una actitud solidaria, además. Pero el problema no es ese, el problema es que acá, si no entendemos que acá nadie se salva solo y que necesitamos que todos salir a la calle, porque... Vos fíjate que nos están llevando a los niveles históricos del 2001, la rebaja salarial. Si hay que ser muy mal nacido para ser indiferentes ante lo que está pasando en los jubilados, lo que están pasando nuestros compañeros en los comedores populares que ni siquiera reciben comida, en lo que están pasando los docentes que le acaban de quitar el incentivo docente y están trabajando por debajo de la línea de la indigencia. Una canasta básica... Te hablan de 600.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores cobran 600.000 pesos? Entonces la discusión no es si hay un día de paro, ¿no? La discusión es de una vez por todas si la CGT deja de mirar para otro lado como miró con Alberto, como miró con Macri, y nos ponemos de acuerdo porque acá de los 636 artículos de la ley Ómnibus, que no era un plan de gobierno, era un plan de negocio, donde vimos que no había una sola medida ni para los trabajadores, ni para la clase media, ni para el mediano y comerciante, sino que era todo para beneficiar a las multinacionales, para pagar la deuda externa. Si no entendemos que tenemos que hacer un plan de lucha y un paro nacional hasta que caiga este modelo económico, estamos fritos. ¿Y sabes por qué? Yo ya sé lo que vas a preguntar. 2 meses, ya que estás te iba a preguntar otra cuestión, porque sé que la CGT está trabajando en la idea de un paro. No sé, es que no te iba a hablar del tiempo, sino de cuán avanzado está esta cuestión, porque Pablo Moyano, durante este fin de semana, conocimos algunas declaraciones
que dijo que frente a la posibilidad de que marzo o abril sean picos de una situación delicada a nivel social, ellos van a honrar esa cuestión, dijo él, y que van a trabajar en la línea de un paro que se está armando. ¿Te convocaron? ¿Ya están hablando en esto? ¿Tenés Dentro del movimiento obrero tenemos muchos traidores. Dame detalles. Detalles. ¿Quiénes? Cuando fue la ley Ómnibus, mientras que nosotros estábamos marchando, Cavalieri estaba yendo a firmar un convenio a la baja, y donde le permitía a los empresarios lo que querían, ¿no? La ley Wokra. Y lo vimos también en la marcha, donde hubo muchos gremios que se ausentaron. Por suerte hay compañeros que están empujando, pero no son todos. Dentro de la discusión de ferroviarios, hay 3 gremios que, de los 4 gremios, 3 gremios aceptaron postergar hasta marzo la discusión salarial. El otro dijo no y pateó el tablero. Pero, porque ellos viven distinto a nosotros. Hay muchos dirigentes gremiales que viven muy distinto a nosotros, entonces no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, como no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros... ¿Cómo? ¿Son empresarios? Obvio. ¿Tenés alguna duda? No. Te lo digo yo, no tengas ninguna duda. Hay dirigentes gremiales que son empresarios, claro, y que no representan a los trabajadores, los controlan, que es otra cosa totalmente distinta. Lo vimos con el gobierno de Alberto Fernández, lo vimos con Macri, lo vimos. El gran problema que tiene el movimiento obrero es la falta de una conducción coherente que representa a los trabajadores. Son pocos los gremios que pelean, discúlpame, por aumentos salariales por encima de la inflación. Te los puedo nombrar con los dedos de una mano. Recién dijiste, tenemos que trabajar juntos por la CGT para que caiga este modelo económico. ¿Qué significa eso? Que tiene que... cuando nosotros estamos sufriendo una estafa electoral, donde el gobierno dijo, la política es la que va a pagar el ajuste, no va a ser la gente. Lo tengo el recorte ahí, si quieren, todos lo hemos visto. Acá la casta está muy feliz, exceptuando el Frente de Izquierda. Todos los demás partidos han metido funcionarios a este gobierno, todos. Ninguno de la casta sufrió ningún problema. Los que estamos sufriendo las consecuencias son todos los trabajadores. ¿Y que caiga este modelo económico significa que hay que discutir? No, significa que hay que discutir un plan económico donde estemos involucrados todos. No donde siempre sean los mismos los que ganan y somos siempre los mismos los que pierden. Yo no estoy discutiendo la legalidad o ilegalidad del gobierno porque ganó sus elecciones. Yo creo que hubo una estafa electoral porque no dijo realmente, pero bueno, la verdad que los últimos presidentes todos dijeron una cosa y después hicieron otra. Estamos medio acostumbrados a eso. Década del 90, si yo digo lo que voy a hacer, nadie me vota, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Entonces, ahora, mínimamente tenés que entender que vos no podés exprimir. Vos recién estabas dando una información de que está bajando la inflación. Y si nadie compra nada, es lo mismo que vos en tu casa. Vos en tu casa no pagás la luz, no pagás el gas, no pagás nada y la plata te va a alcanzar. Ahora, si vos acá licuás las jubilaciones a 105.000 pesos, ¿a vos te parece que un jubilado puede vivir con 105.000 pesos? Es una vergüenza. ¿A vos te parece que los que más la están sufriendo, que son los comedores populares, aquellos que están sosteniendo al sistema? Porque si no fuese por esos comedores, acá habría un estallido en este país. Ni siquiera le mandan comida. ¿A vos te parece que los trabajadores, vos tengas un 57%, que yo calculo que es un poquito más, creo que llega al 60%, pero no importa, un 57% de pobreza en un país donde tiene todo, donde lo que sobra es la comida, porque le damos de comer a 400 millones de personas y todos los días vemos más gente durmiendo en estaciones, durmiendo en cajero, comiendo de la basura. Ayer unos colegas tuyos mostraron unas imágenes de un basurero a cielo abierto y la gente yendo a buscar comida. ¿A vos te parece que en la República Argentina, el país... Es el clásico de José León Suárez, ¿no? Que hemos visto en tantas oportunidades que hay un espacio en el que se termina... Sí, empiezan yendo a comer. Exactamente, y van a buscar allí. Y vamos a ser indiferentes. La verdad, Rubén, tan malos seres humanos somos que podemos ser indiferentes a todo eso que pasa. En esta línea, te pregunto, ¿cuál es el límite? ¿Hay un límite que vos observás como dirigente sindical? Vos sos un dirigente sindical de base, además, ¿no? Un dirigente clasista. No estás con las estructuras tradicionales del gremialismo en la Argentina. ¿Estás observando que la gente con la que vos trabajás plantea un límite, una situación en particular, que diga basta? Porque nosotros miramos muchos estudios de opinión pública y dicen que el presidente bajó su imagen positiva, pero un 10%, un 15%, no más. Que tiene mucho respaldo. ¿Encontrás entre la gente, entre los trabajadores, la sensación de un límite de decir basta o...? No,
O Yo lo que veo es un desgaste muy rápido del gobierno. No nos olvidemos que este gobierno tiene 2 meses de... Claro. Parecería que fuesen años, pero son 2 meses nada más. En 2 meses tuvo 3 movilizaciones, un paro general de mediodía, pero que fue un paro general. Se le cayó la ley más importante que tenía, la ley Ómnibus, en medio de las fiestas. Porque a eso tengo que agregarle que fue un 27 de diciembre y el 24 de enero. El desgaste es muy rápido. Ahora bien, el problema es que todavía hay gente que lo respalda porque el plan económico todavía no se aplicó. Nosotros no estamos viendo el plan económico en su mayor desarrollo. Cuando ahora vengan por ejemplo, si nos quitan, que es una de las amenazas que nos están haciendo, quitar los subsidios a los trenes. Y esto no es terrorismo, porque nos dijeron que era terrorismo y ahora lo estamos viendo en el subte, lo estamos viendo en el colectivo. Un boleto de tren mínimo. ¿Cuánto? 1.500 a 2.000 pesos. Mínimo. Ida. Y de vuelta son 4.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores pueden pagar? Serían 4.000 por 5 son 20, por 4 son 2 por 4, 8, 80 lucas por mes. Bueno, después tenés el colectivo local para llegar a la estación, Claro. y una vez que llegas hasta la terminal, o el subte u otra alternativa para llegar al El trabajo. subte 570, pero se va a ir a 750. Por eso te pregunto, ¿vos ves que hay una situación de límite o no? No, yo lo que creo que empezó a haber una situación en la sociedad donde empieza a haber un rompimiento con el gobierno. Que todavía no es su núcleo duro, que todavía no es mucha gente que lo votó, porque también no nos olvidemos que el gobierno anterior fue muy malo. Entonces, bueno, también sacamos y aquí metemos. Esa discusión también está en la cabeza de muchos. Bueno, pero además los gobiernos deben durar 4 años, ¿no? Por mandato constitucional. ¿O vos pensás distinto? Yo creo que los gobiernos lo que tienen que hacer es cumplir lo que dicen. Porque esa discusión, si yo te voy a fondo de esa discusión, me dirán, vos sos un golpista. Yo no soy un golpista, pero no puede ser que siempre que nos gobierna alguien nos mienten para llegar al gobierno. Y después hacen todo lo contrario. El gobierno dice, el propio presidente, es textual, señala que marzo y abril pueden generar un pico de tensión porque van a venir, esto que estamos hablando, posibilidad de seguir quitando subsidios, subas en las tarifas, el precio de la salud. ¿Cómo ves ese panorama? Bastante optimista, Brin, bastante optimista. ¿Por qué? ¿Qué ves vos? Porque esto ya se empieza a ver a fin de mes, con los aumentos de los tarifazos. Bastante optimistas. ¿Por eso pensás que hay que acelerar una medida? ¿Esta es tu idea? Sí. Y yo le pido públicamente a los dirigentes de la CGT, de la CTA, que se pongan los pantalones y que hagan lo que tienen que hacer. Que dejen de dar vuelta. Ya bastante está sufriendo nuestra clase. A ver, ¿no le da vergüenza a un dirigente obrero ver que sus propios compañeros están por debajo de la línea de la indigencia? ¿No tienen un poquito de sangre en las venas? Yo, qué sé yo. A mí... Siempre sale también, y con lógica, el tema de la paz social. Sí. ¿A qué precio? Porque si la paz social es a cambio del hambre del pueblo, no hay paz social. La paz social se logra cuando hay un consenso democrático donde todos, absolutamente todos, nos mantenemos contenidos en un sistema. Eso es la paz social. Cuando vos más o menos tenés un salario que podés vivir dignamente. Vos acá tenés una situación donde gobierno tras gobierno viene un sector de la sociedad que se enriquece a costa del empobrecimiento de nuestro país. Por ejemplo, nosotros tuvimos con Caputo, tuvimos un endeudamiento de $45.000 millones que se lo llevó BlackRock, Caputo, los amigos del macrismo. Esa plata no entró un solo peso al país. Ahora la pago yo, mi hijo, mi nieto. ¿Y por qué tenemos que sufrir esas estafas mientras que se empobrecer el país? ¿Qué significa? Que vos no podés mandar a tu pibe al colegio, que no podés mandar a tu hijo a algún hospital, que cada vez la situación es más complicada y entonces vos no podés salir a la calle porque te matan por un celular. Con ese panorama, ¿vos te crees que puede haber paz social en un país? Paz social hay cuando nos sentimos todo contenido dentro de un sistema que nos da de comer a todos, donde todos podemos vivir. ¿Por qué un trabajador no puede vivir bien? ¿Por qué un trabajador? Porque si no, ahí entramos en la teoría Fraga.
¿Cuál de Fraga? ¿Cuál de todos los Fraga? El expresidente del Banco Central. Sí, González Fraga. Sí. González Fraga. Que dijo, se creyeron que los trabajadores con un salario medio podían tener un celular, podían comprarse un plasma o podían irse de vacaciones. Sí, claro que podemos. Eso nos costó sangre. Las 8 horas nos costó sangre. Las vacaciones nos costó sangre. Rubén, claro. hay una cuestión que a veces escuchás en los pasillos de la Casa Rosada sobre el tema de la conflictividad social, la paz social, que lleva a que algunos referentes te digan, bueno, hay un escenario que se divide en 3. Los nuestros, dice la gente de La Libertad Avanza, no van a salir a la calle. La clase media no sale a la calle, no tira piedras. Y después queda el kirchnerismo. Y en el kirchnerismo en realidad engloban a la protesta, pero le ponen ese título. ¿Estás de acuerdo o pensás que hay otros sectores que pueden llegar a movilizarse o que detrás de la idea de contener la situación, porque del otro lado se están aplicando o se han aplicado durante el mes de enero protocolos como el protocolo antipiquete, que, bueno, tiene consecuencias también, ¿no? Sí, obvio. La clase media va a ser la primera que va a salir, porque es la que más está sufriendo el golpe. Nosotros como somos, como cuando la pasamos mal gritamos, somos más escuchados. Pero te pongo en forma para ser gráfico. Pero la clase media, ahora cuando quiera mandar a los pibes al colegio, va a tener que ir al colegio estatal. Cuando la obra social, la prepaga, le suba los alquileres. Lo mismo dijeron en el 2001 y la clase media también salió a la calle. Leandro, porque acá esto empobrece a todo el país, no solamente a una clase. Vos estás trabajando, ¿no?, con algunos datos de economía que tienen que ver con consumos de tradicionalmente la clase media. ¿Qué datos tenés? Sí, justamente para la clase media siempre fue muy importante la educación, ¿no? Y ahora en marzo, que comienzan de vuelta las clases, van a venir con fuertes aumentos en las cuotas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno anunció en las últimas horas un aumento de la ayuda escolar anual que va a pasar de 17.000 pesos por estudiante a 70.000 pesos. Esto es para familias que reciben una asignación universal por hijo o algún tipo de ayuda social. Abarcaría a un universo de 7 millones de niños, de estudiantes menores de 18 años que vayan a nivel inicial, primario o secundario. Ahora, ¿cómo tenés que hacer para tramitar esta ayuda anual escolar, que es de 70.000 pesos? Tenés que ingresar al sitio web de ANSES o hacerlo a través de la app Mi ANSES. Ahí tenés que seleccionar la opción hijos y buscar el certificado escolar justamente para descargarte ese formulario. Vos lo imprimís y llevás el formulario a la institución educativa a la que asisten tus hijos, lo hacés llenar, lo hacés firmar y luego a través de la página web de ANSES o a través de la app Mi ANSES subís el certificado, una foto o escaneado, el certificado completo y firmado por la institución educativa. Decíamos, la educación siempre es una línea roja para la clase media. Hay muchas familias que seguramente a partir de marzo van a tener problemas para pagar la cuota de sus colegios privados y van seguramente a tener que cambiarlos de colegio. Hay que ver si hay vacantes en el sistema de educación pública para absorber a todos esos niños. Por eso es un tema muy sensible, desde lo social, pero también desde lo político. Vos fíjate un tema, 70.000 pesos. ¿Cuánto está la canasta básica de los útiles escolares? 150.000. Claro. Entonces, es decir, todo es insuficiente. ¿Vos crees que esa es una línea roja para la clase media? Porque en el 2001 fue el tema del corralito. ¿Vos crees que la educación y la salud tal vez sean líneas rojas? Hay que ver por dónde pasa. Porque, yo qué sé, puede llevarte a que la situación hoy se la está empobreciendo a la clase media, haciendo que aquel que tenía ahorrado un par de dólares lo tenga que vender para poder mantenerse y poder subsistir. Entonces, yo creo que puede pasar por cualquier lado. La situación es muy crítica y de verdad, yo vuelvo a insistir con esto, no podemos esperar que nos pasen por arriba. Bajo ningún punto de vista. Ya lo vivimos, los que tenemos experiencia, ya conocimos el 2001, ya conocimos a Menem con sus privatizaciones. Por ejemplo, privatizaciones del ferrocarril. Ahora se va a cumplir un nuevo aniversario de la masacre de 11. ¿Qué queremos? ¿Volver a eso? ¿Ese es el modelo que nos propone el presidente de la Nación?
Rubén, te agradecemos mucho esta visita aquí en Noticias a las 20:30. Es Rubén El Pollo Sobrero, dirigente sindical, dirigente de base además. No pertenece al gremio que ha convocado al paro, que es la Fraternidad. No sabemos todavía si el ministerio, ya no es ministerio, la Secretaría de Trabajo va a dictar o no la conciliación obligatoria, pero nos permite ver y observar con qué cosas se encuentra y conocer lo que piensa una parte del gremialismo en la Argentina. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando de estos temas que nos preocupan y justamente del impacto que tienen algunas cuestiones económicas y de qué es lo que pasa en los sectores más populares, hoy más vulnerables, en los comedores. Todo este tema y muchos otros aquí en Noticias a las 20:30. Quédate. Los datos del Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica Argentina fueron muy fuertes, muy impactantes, sobre todo porque tiene que ver con las condiciones de vida en la que vive un porcentaje muy alto de la población. 57% de los argentinos vive en situación de pobreza, 7 millones en situación de indigencia. Y estamos hablando de los datos más duros de los últimos 20 años. Esta noche vamos a saludar a Margarita Barrientos, que es una dirigente social que lidera el trabajo de atención, un trabajo tan noble como brindar comida a mucha gente allí en los piletones. Hola Margarita, buenas noches, gracias por esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. ¿Notaste estos datos de la UCA en tu trabajo de todos los días allí en los piletones? Sí, buenas noches. Bueno, esto se viene notando hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora de diciembre en adelante como que se puso más dura, se avisó toda la pobreza que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo notas? ¿De qué manera? De la manera de falta de trabajo, que hay gente que tiene trabajo y concurren al comedor, gente que por primera vez sale a la calle a cirugiar, gente que por primera vez no puede pagar el alquiler, el lugar a donde vive, que venden sus pocas cosas que tienen para poder vivir abajo de un techo, ¿no? Y ver mucha gente que ya no existe la clase media, ¿no? Que ya todo es igual, que vienen al comedor, igualmente los abuelos, que son abuelos que necesitan mucho y que también nunca fueron a un comedor porque siempre sobrevivieron a través de la ayuda de los hijos, del nieto. Y ahora ni siquiera los hijos los pueden ayudar, ¿no? La familia no puede, para la familia no alcanza. Y sí, por supuesto, sino se quedaron mucha gente que trabajaba en obra. Las obras se paralizaron y bueno, quedaron sin trabajo. Y las que trabajan en empresa, la plata no les alcanza. Claro, el tema de la obra pública es una cuestión muy importante que contrata a tantas personas, lo notás. Margarita, ¿y con qué actitud se acercan las personas allí al comedor? ¿Sienten vergüenza, sienten tristeza, dolor? Sobre todas las cosas, la gente se siente mal, ¿no? Como a rato ellos mismos lo plantean, que bueno, que esperaban una cosa de este gobierno y que bueno, le cuesta mucho sobresalir, se quedaron sin trabajo, no tienen para pagar el alquiler, queremos tener esperanza, pero las cosas están muy caras. Bueno, todas esas cosas que la familia plantea y sobre todo viendo a veces los matrimonios jóvenes, ¿no? Que se quedan sin trabajo y ellos son los que más sienten pena y vergüenza de acercarse a pedir, ¿no? Margarita, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Los alimentos son los productos que más han aumentado en el último tiempo. ¿Cómo haces vos como dirigente social para darle de comer a tanta gente, teniendo en cuenta que, bueno, cuando vas a hacer las compras para los comederos, bueno, también debes sentir el impacto? ¿Cómo haces para seguir sosteniendo la alimentación de tanta gente?
Yo siempre digo, tengo una frase que lo digo muy a menudo porque soy muy creyente en Dios. San Cayetano vive con nosotros y está parado en el patio, que cuando siempre nos falta y muchas veces nos falta la comida para completar las viandas, ¿no? Pero gracias a Dios siempre hay alguna cosa que uno no puede suplantar para que la familia coma ese día. Porque es muy triste y cosa que nunca me había pasado de hace muchos años. Yo hace 28 años que trabajo con el comedor. Es la primera vez que veo que la gente retira la leche a las 8 de la mañana y 8:30 ya está haciendo la cola para recibir el almuerzo. Y me pasa con la merienda y con la cena lo mismo. Margarita, ¿y estás recibiendo los alimentos que lo que era el Ministerio de Desarrollo Social hacía llegar a algunos comedores o notaste que se cerró el grifo? Bueno, nosotros desgraciadamente los 4 años de Fernández solamente hemos recibido 2 veces y comida en mal estado, ¿no? Y bueno, de este gobierno no todavía, pero yo supongo que hay un reclamo muy grande de la gente. Yo creo que va a ser eco a todos los pedidos, ¿no? Y sobre todo el pedido de alimento. Ya empiezan las clases, un chico bien alimentado puede estudiar, un chico si no está alimentado no puede estudiar. Claro. Y bueno, en todas esas cosas yo creo que van a pensar y van a hacer algo urgente, ¿no? ¿Hay diálogo ahora? Hoy, ¿cómo describís la situación frente a esta falta de comida? Bueno, nosotros lo vivimos y somos nosotros. Soy yo la que salgo siempre a poner la cara cuando no alcanza, ¿no? Es triste, es muy triste, lo vivo todos los días y muchas veces me apena ver a la gente cuando viene y sobre todo una lágrima de un abuelo hoy en el día es muy dolorosa, ¿no? Y eso lo tenemos que permitir, no tenemos que permitir que nuestros abuelos lloren por un plato de comida, porque ellos dieron mucho, muchísimo, y hoy que estén pidiendo no es justo, no es justo. ¿Intentaste comunicarte con alguien, algún referente de capital humano? O viste, el presidente de la Nación usa mucho y presta mucha atención a las redes sociales. ¿Alguien que te haya ayudado a hacer un pedido por las redes o un encuentro? En fin, que haya diálogo, ¿no? Sí, sería bueno tener un diálogo frente a frente con el presidente o con la ministra. Porque como él dijo que no tiene que haber intermediario, a mí no me gusta que me lleven mi mensaje. Yo quiero darlo, quiero mirarle a las caras cuando le digo las cosas y cuando ellos me dicen las cosas a mí. ¿Y qué quisieras decirles? Hay tantas cosas que me pasan por la mente de decirle. A mí hoy en este momento me preocupa muchísimo la familia. Los niños van a empezar la escuela, los padres están muy preocupados porque no tienen para un par de zapatillas y menos van a tener para los útiles escolares, que está sumamente caro. Me preocupa mucho lo que estamos viviendo en este momento. Y ojalá que nuestros gobernantes también sepan y vean lo que sufre una familia hoy. Bueno, es muy preocupante y muy doloroso aceptar que el 57% de los argentinos viven en situación de pobreza, que no se pueda ir al cole porque no hay comida, porque sin comida no tenés la capacidad necesaria para poder estudiar, para poder aprender. Pero me imagino que debe ser muy preocupante pensar que si no te educás, si no te formás, perdés tu horizonte de un futuro concreto a corto plazo, a mediano plazo. ¿Vos notás que hay una desintegración en las familias, en lo que hacen los chicos, que los pibes están más en la calle, que se vuelcan a otras actividades? Sí, se nota mucho. Hay muchos chicos en la calle y sobre todo adolescentes, ¿no? Que son los que más corren peligro, sobre todo de la droga.
Yo creo que en este momento los papás tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos y sobre todo que nos ayuden a tener que nuestros hijos reciban la educación que se merecen, porque sin educación no tienen futuro. Claro. Margarita, ¿hay algún lugar donde alguien pueda acercarte a algo que necesites en el comedor? Digo, elementos concretos, comida, alguna cuestión que sirva para la merienda, para la vianda, ¿cómo hace? ¿A dónde va? Bueno, se pueden acercar al comedor Los Piletones, que no solamente hay un comedor, hay 2 jardines, una casa de medio camino, el comedor de los abuelos, que se acerquen a conocer y que vean en qué nos pueden ayudar, sobre todo en alimento, ¿no? Bueno, Margarita, las gracias te las damos a vos por tu trabajo de tantos años, de una manera tan humilde y tratando de, también vos en una situación delicada, hacer algo por alguien más. Te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Es Margarita Barrientos, es líder del comedor Los Piletones, que acerca esta asistencia a tantas personas que lo necesitan. Uy, ya estamos en la hora, ¿no? Nos estamos acercando al final. Tenemos que ver qué es lo que pasa con el tiempo, cómo cerramos este lunes. Ahora, la temperatura 25 grados, pero la sensación térmica es de 26 grados. Así estamos cerrando la noche del lunes. Para mañana martes nos preparamos para tener una mañana con una temperatura de 23 grados, poquito más baja la sensación térmica, 22 grados, viento a 15 kilómetros por hora, mucha humedad, 88%. Vamos a ver el sol a partir de las 6 de la mañana y 32 minutos. Y con el correr del día, seguramente vamos a ir viviendo con una temperatura más alta a esta que te cuento ahora con el arranque. En fin, hasta aquí hemos llegado. Así es que te cuento, como siempre, que hasta aquí te contamos todas las noticias que pasan en tu ciudad, en el país, en el mundo, y que mañana vamos a volver para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Gracias y buenas noches. Hasta mañana.